La obstaculización de la justicia se mantiene, por supuesto. El tema del riesgo de fuga es el mismo. El asunto de que tiene que haber una certeza de que el delito va a ser castigado y que pueda haber prisión. No veo mucho, pero quizás los abogados que conocen con mayor precisión nos puedan decir cuál es el aporte de este pleno jurisdiccional al asunto de la prisión preventiva. El problema más bien, yo creo, es cómo hacemos para que los juicios avancen rápido y no pase lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del juicio o cómo por empoderamos, homicidio. No, el caso por homicidio, ¿cuántos años tiene el juicio oral? 2 años y medio que 2 años y medio. Marcos Ibaceta, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, está en la línea. Marcos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Qué gusto. La impresión que da es que debido al pataleo de los políticos y empresarios involucrados en corrupción, la Corte Suprema se ha visto obligado a darle algo que lo satisfaga, ¿o no? ¿O ando equivocado? Bueno, habría que buscar el núcleo central de todo lo que se dice, ¿no? En términos académicos hace un desarrollo de lo que es una medida cautelar, porque la prisión preventiva es una medida cautelar, es algo subsidiario, no es un objetivo en sí mismo, es temporal, puede variarse en el tiempo, no es matemáticamente taxativa, es decir, si yo tengo el máximo de pena de prisión preventiva 36 meses, le pongo los 36 meses. No es así. Yo creo que donde se centra es primero en simplificar la decisión del juez. Al juez le dice: no me hagas tanto análisis académico en tu resolución. Simplemente consigna la fundamentación de que solicita, en este caso el fiscal, y la fundamentación de la defensa para que se dé el contradictorio. Y de esa fundamentación, tú extrae los elementos en función de lo que se ha actuado, del método de investigación y de los medios de prueba que hay, si existe una sospecha fuerte, ¿ya? Y entonces el desarrollo del pleno jurisdiccional está en qué sospecha fuerte. Primero, pero además dice, aunque tenga sospecha fuerte, por los elementos de convicción, que vienen de los medios de prueba, ¿no? Tú debes analizar no lo que te dice la ley que puedes disponer la medida, sino tienes que justificarla, ¿no? Primero, si hay una sospecha fuerte de que el hecho que se investiga es delito, si hay un nexo causal que vincule a la persona con ese delito, pero de manera muy fuerte. Sí, pero doctor Ibaceta, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Manuel Rosas. Ahí yo, por ejemplo, veo un tema que es preocupante. Porque yo creo que están confundiendo sospecha muy fuerte con certeza. Y si ya hay certeza, ¿para qué voy al proceso? Mejor me voy y le condeno. O sea, para darle prisión preventiva tienes que haberlo encontrado culpable. Ahí siento que hay una franja muy frágil. Es decir, es verdad. No sirve la sospecha simple, es verdad. O sea, la cuestión simple indiciaria, la posibilidad y la duda. Pero no sé hasta cuánto puedo estirarle hasta el punto que casi le estoy pidiendo al fiscal la certeza y si ya le pido la certeza, mejor pues le condeno. O sea, ese es el límite en donde a veces uno dice, ¿a quién va a favorecer la justicia finalmente? Si a quienes estamos de acuerdo con la lucha contra la corrupción, de ser firmes contra los corruptos, o a quienes han estado escapando todo el tiempo, justamente del mando de la justicia que ha sido blandengue durante muchísimo tiempo. A ver, en el tema del conocimiento hay 3 dimensiones. Una es la posibilidad. No es posible todo. Otra es la probabilidad, en que algo es probable por los elementos de indicios que vinculan al sujeto, no en su espacio, su tiempo, sus circunstancias. Entonces, esa es la sospecha. No llega a la certeza. La tercera es la certeza, que ya nos llevaría a la condena. Sentencia, claro. Cuando se llama de sospecha fuerte, es el nivel de probabilidad, ¿ya? Entonces la fundamentación, le están diciendo al juez, tú fundamenta no en tu certeza, sino en tu nivel de sospecha, de probabilidad. Pero doctor Ibaceta, eso es lo que ha estado ocurriendo. Yo creo que no hay ningún caso en que alguien pueda decir que no hay elementos que justifiquen o como se dice, indicios razonables, ¿no es cierto? La discusión se ha centrado en el peligro de fuga y en la amenaza para el proceso. Entonces yo le doy un ejemplo. ¿Cuántos presos hay del Club de la Construcción? Ninguno.
¿Dónde está el señor Graña, el señor Camete, el señor Castillo? ¿Están presos? No, señor, porque la justicia peruana decidió liberarlos. ¿Y qué han hecho la mayor parte de estos señores en libertad? O se han fugado del país, o han evadido la acción de la justicia, que es una constante en el Perú, o han tratado de manipular la declaración de testigos, que además son sus empleados. Han tratado de fraguar contabilidades. Entonces, a mí lo que me preocupa no es la aplicación excesiva de la prisión preventiva en los casos de corrupción. A mí me parece que no se ha aplicado con la suficiente rigurosidad. Al revés. O en todo caso, digamos, muy selectiva, ¿no? A unos sí y a otros no, sin que tomemos partido por ninguno. Entonces, la impresión que se tiene es que los jueces, como dice el Pleno, esto es discrecional, pero tienen que someterse a reglas, casi disponiendo que uniformen los criterios, porque es evidente lo que ellos dicen, de que como la medida debe tener proporcionalidad, esta proporcionalidad debe medirse transversalmente, ¿no? Que se den los tres supuestos, pero en función de los hechos, de las circunstancias del sujeto, de su arraigo en el país, de su comportamiento, de la cantidad de dinero que tenga, de los amigos que tenga en el exterior, la facilidad de entrada y de salida. Es decir, eso es lo que tiene que justificar el juez. Cuando hablamos del Club de la Construcción, oiga, nosotros decimos la cantidad de dinero que se han llevado y el poder que tienen. Evidentemente, yo digo, el peligro de fuga es notorio, ¿verdad? Correcto. Es notorio, y que me pueden disfrazar un comportamiento, pero como es accesorio, dicen, bueno, acá está el derecho a la libertad, pero el derecho del Estado de perseguir y tener resultados en el proceso. Ahora, la mayor cantidad de casos de lucha contra la corrupción, en todo caso de estas prisiones preventivas que se han dado en el marco del caso Lavallato, por ejemplo, han tenido como tema central el asunto de peligro de fuga y obstaculización a la justicia principalmente. Y ahí ha habido mucho punto de debate. El Pleno Jurisdiccional ha hecho algunas precisiones, ha establecido mayor claridad, de tal forma que se puede pensar en una uniformización de criterios respecto al tema, por ejemplo, de obstaculización de justicia, doctor Ibaceta, según su punto de vista. No encuentro yo una línea así clara, ¿no? Porque es una suma de criterios académicos y doctrinarios que ya están en los textos y en lo que los jueces saben. Aquí se ha debido marcar una ruta para que haya uniformidad de criterios, pero analizando casos concretos. Se remiten algún fallo del Tribunal Constitucional, pero en abstracto. Marco, ¿sabes lo que me preocupa? Que estamos preocupados por cómo tratamos con guantes de seda a delincuentes. Como relajamos, ¿no? ¿No? Porque estamos hablando de un fenómeno como el narcotráfico, como el terrorismo. Estamos hablando de gente que le ha robado la vida, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, los derechos más elementales a la inmensa mayoría de peruanos durante décadas. Y estamos preocupados que pobrecitos los señores. No, yo creo que es al revés. Tenemos que actuar con la mayor severidad y la justicia debería preocuparse por establecer todos los mecanismos que te garanticen que no se escapen y que paguen por los crímenes que cometieron y que no manipulen los procesos, que no traten de presionar. Es decir, es el mundo al revés, Marcos. Mira, Nicolás, yo te voy a poner un ejemplo de cómo como juez yo hubiera actuado, ¿ya? Respecto a todo este tema. El primer elemento a tomar en consideración es que cuando usted ve empresas y empresarios y hay una persona jurídica que corrompe, su interés es patrimonial, tócale su patrimonio, inmovilízale su patrimonio, interviene en su patrimonio, ¿ya? Ese es el primer tema. De acuerdo. Cuando vean que se quedan sin dinero, ¿qué ha sucedido con Odebrecht? Automáticamente comenzó a declarar, pero después le tocaron a él, porque habían elementos suficientes y lo mandaron a la cárcel. Entonces, sin patrimonio y restringida su libertad, ¿qué le quedaba? Cantar, Nicolás. ¿Ya? En cambio, aquí en el país no le hemos tocado a Odebrecht, hemos permitido que siga operando, que se lleve su dinero. El Club de la Construcción igual. No hemos tocado su dinero. Están en proceso de reestructuración concursal en el Indecopi.
No solo eso, Graña y Montero nos está haciendo problemas hasta ahora con el asunto eso del trazo para el tema de la carretera central, ¿no? O sea, siguen haciendo obras. Málaga, que es el club de la construcción, sigue ganando licitaciones en la reconstrucción. Nos siguen fregando la vida, para decirlo de manera absolutamente clara. O sea, dándose un nivel de conchuzos impresionante, ¿no? Y encima tenemos arbitrajes en contra por esta empresa que ha corrompido a medio mundo. Sí, están pidiendo 2.000 millones para el tema de gasoducto de una manera absolutamente cínica. Por ejemplo, la gente de Nagas, actuando, por supuesto, en coordinación con la gente de Graña y Montero y también con la gente de Odebrecht, ¿no? Porque sabes, Marcos, lo que a mí me preocupa, el título es Corte Suprema preocupada por si se utiliza adecuadamente o no la prisión preventiva. No, señor, Corte Suprema preocupada porque quienes saquearon este país no se libren de la acción de la justicia. Otro debería ser el título y otra las prioridades y preocupaciones de nuestro sistema. Y que las condenas, es decir, que se den los recursos para que la Fiscalía y la propia justicia puedan actuar rápidamente. Pero yo estoy dándote el proceso lógico, ¿no? Claro. ¿Cómo le obligo a hablar? Primero le afecto su patrimonio. Tengo poder para hacerlo, le pido al juez que intervenga, que embargue, que ponga veedores, que qué sé yo. Tome la administración. Administradores judiciales, claro, por supuesto que así, sí. Inmovilice la documentación, inmovilice el dinero y se prohíbe la repatriación. En cambio, acá se ha regalado todo. Ahora una pregunta final de mi parte, doctor Baceta. Esta cuestión de la decisión del pleno jurisdiccional, ¿puede relajar el asunto del uso de la prisión preventiva? Puede ser que finalmente los fiscales, no sé, pues se asusten, se retraigan, reculen, se hagan más blandos y la verdad es que digan ahora, bueno, ya, o los jueces y la idea sea, porque se ha querido crear una ficción de que está muy mal utilizada la prisión preventiva, como si tuviéramos, por supuesto, en el caso de Odebrecht y en el caso de Lavallato, siquiera el 50% de implicados presos cuando no llegan ni al 15%, creando, insisto, una falsa visión de esto de las prisiones preventivas, por lo menos en el tema de Lavallato. ¿Podría ser que esto retroceda en el asunto de las posturas de fiscales y de jueces respecto a este tema concreto de prisión preventiva? Yo creo que puede relajarlo, ¿eh? Si los jueces no entienden bien y no aplican bien lo que ya aprendieron pues en la academia, en la universidad, sobre lo que es prisión preventiva o medidas cautelares, con esos criterios, que es la última ratio, pueden inventar cualquier justificación o motivación y relajar el tema y seguir como estamos, ¿verdad? Cuando lo que la Corte Suprema creo que debió ser mucho más clara y analizar los casos concretos. Esto está sucediendo en el país y si queremos un criterio firme, defendiendo la libertad del individuo, pero también el poder del Estado de sancionar a todos los que nos han robado, entonces debe tomarse este criterio, esta línea de pensamiento. Ojalá no pase eso, ¿no? Pero el doctor Baceta dice que puede relajar el asunto. Bueno, muchas gracias a Marcos y Baceta por atendernos, muy gentil. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Regresamos.